luce casi como una alianza, vamos, o sea, parecería, ¿verdad?, que la cosa está bien cuadrada entre ellos para esos fines, ¿verdad? Cierto, sí. Como si se pusiesen de acuerdo. De hecho, sí. cuando él fue a sacar la tarjeta electoral. Oye, me se revolú de periodista. Eso era como si alguien fuese a anunciar su candidatura a la gobernación de un partido importante, ¿no? Y de hecho desesperado. O sea, tú notas también el ánimo de los periodistas emocionados, sí. ¿sabes? Es bien interesante. Eso no se da en un vacío, o sea, eso no se le otorga a todo el mundo. Eso es algo, inclusive, ¿verdad? A figuras que ya forman parte del ruedo, tú ves cómo los esquinean, que es el caso del doctor César Vázquez, ¿no? Sí. Que hace constantemente comunicados de prensa para hechos importantes del país, pero la prensa no necesariamente los reseña, ni siquiera en la página 50, ¿verdad? Entonces, qué selectivo ser cuando es algo que tiene que ver con el mundo de la política. Escoger a un artista. En este caso, pues mira, escogieron a Bad Bunny. De hecho, la periodista Sandra Rodríguez Coto escribe un reportaje que va en la línea de que los partidos políticos principales están muertos del miedo porque Bad Bunny sacó la tarjeta electoral y dijo: está bueno ya de ser rojo y azul, está bueno ya de ser PNP y PPD. Entonces, ¿con quién está el voto de Bad Bunny? ¿A qué mensaje le está diciendo a los jóvenes que voten? Obviamente sabemos cuál es la respuesta, ¿no? Aunque todavía esta campaña no la han comenzado, ¿verdad?, a todo switch, pero sí. O sea, comenzaron por ahí. Sí. Digo, comenzaron hace rato, ¿no? Como tú bien lo describes, pero esta es como el evento que abre la puerta para la campaña que definitivamente van a lanzar. Va creciendo. De hecho, René, cuando vino a sacar su tarjeta electoral y dijo que iba a votar, le habían dicho que no podía porque no reside en Puerto Rico. Él llevó el caso al tribunal y creo que ya decidieron darle la oportunidad de votar. Sí. O sea, él ganó ese caso. Sí. Entonces, qué interesante la madeja que se está dando. Porque si en efecto él es tan influyente, pues qué impacto va a tener con Victoria Ciudadana. Porque para mí la influencia de Bad Bunny va hacia Alexandra Lúgaro y hacia Victoria Ciudadana. Sí. ¿Qué opinan los oyentes de Nueva Vida esta mañana? O sea, estoy planeando esto, gente. Primero, no estoy glorificando a Bad Bunny. Ya él es noticia, ya le dieron un sitial, ya está ahí y ahora comienza a ser noticia. O sea, yo no puedo ignorar lo que ya es relevante a un sector de la sociedad. Por eso tengo el tema esta mañana. Así que aquel que le molesta de que Nueva Vida puede estar hablando de Bad Bunny, no le estoy añadiendo nada. Claro, ok, sí. Absolutamente nada. Todo lo contrario, el enfoque de nosotros precisamente es, no nos obliga a nosotros a asumir postura también. Seguiremos entonces medio desconectados de lo que sigue pasando políticamente, socialmente en el país para que no nos importe. Porque ya él vino, ya la prensa lo está glorificando más como un artista influyente con los jóvenes y de seguro, si dijo públicamente, no estoy con el PPD ni estoy con el PNP, ¿verdad? Algo que no me extraña, yo tampoco estoy. Pero entonces, ¿con quién está? Está entonces con Alexandra Lúgaro. Eso es lo que podemos deducir, ¿no? Sí. Sí. ¿Y qué impacto podría tener eso si en efecto él influye en tantos miles de jóvenes para que voten como él va a votar? ¿Ustedes le adjudican ese nivel de influencia a nivel personal, cada uno de ustedes? Cuando yo lo vi entrar, sinceramente no sabía que esto se iba a discutir hoy. Mi análisis fue, está haciendo una invitación en silencio, aún en silencio. Luego vi que escribió algo. No fue tan en silencio. Bueno, cuando fue explícito y dijo, sí, ni con este ni con este. No, pero cuando, desde el momento en que lo captan entrando a sacar la tarjeta electoral, yo lo vi desde ese momento el video. Él llegó en silencio, como que no me hablen, vine aquí a sacar la tarjeta, pero ya desde que él estaba entrando, ya yo le leí el mensaje. Después fue que él se expresó. Pero obviamente, ¿cómo la prensa sabía que él iba para allá? Número uno. No, le avisaron. Claro. Por eso, claro. por eso Bad Bunny viene a sacar la tarjeta electoral, o sea que hay un mensaje. Porque tú le adjudicas el nivel de influencia que la prensa le adjudica con los jóvenes. O sea, tú que te mueves también en círculos de jóvenes, tienes hijos jóvenes, escuchas el feedback de lo que ellos hablan.
¿tú le adjudicas un nivel importante de influencia con la juventud como para que sea decisivo en un proceso electoral? Ya yo he escuchado de jóvenes que van a votar por lo que dijo Bad Bunny. Ok. Ya yo he escuchado de jóvenes. Yo creo... Que de antemano ya estaban con Lúgaro y ahora sí Bad Bunny, imagínate. Se reafirman, tú dices. Y el que se no estaba lo trae. Sí. Estoy de acuerdo con eso. Sí. ¿Tú lo ves así, Fernando? Sí. El nivel de influencia de Bad Bunny sobre la juventud en Puerto Rico y América Latina y el mundo entero es violento. Violento. Ok. Sí, violento. O sea, Bad Bunny... Pudiera ser un factor importante, creo. Supongamos que de cada 10 jóvenes que no pensaba votar, él ahora está haciendo un llamado, actívense, saquen la tarjeta, dijo la fecha límite, esto lo tenemos que cambiar. De cada 10, Sí. él mueve 6 a 8 fácil. Fácil. Y unos cuantos cristianos también. Ok. Y unos cuantos cristianos Y de también. cada en tu 10 opinión. jóvenes, de cada 10 jóvenes cristianos, te diría que 2 o 3. Sí. Ok, o sea que no solamente influye a nivel secular, influye a nivel de creyentes. Sí, sí. Sin duda. Sí, sí, porque el rebelde, el que habla como yo, o el que habla como yo quisiera, el que habla como los que son mis panas, o los que quisiera que fueran mis panas, la influencia, la presión, lo que los jóvenes hablan por lo bajo. Estas figuras, cuando, de hecho, es el segundo tema, no quiero quemar ese tema porque es nuestro próximo tema. ¿Qué tiene el artista no cristiano o qué tiene la gente del mundo que se atreven a asumir postura y los cristianos no? O sea, ¿Qué ustedes le ven Ajá. a la gente del mundo, a las figuras del mundo que son creyentes, del mundo, que son artistas y que están en distintos ámbitos del arte, no solamente la música, asumen posturas políticas como lo está haciendo esta nena famosísima de Texas, la mega famosa jovencita que canta country también? Ay, Dios mío, la rubita esta. Taylor Swift. Swift. Ajá. Está en contra de Trump hace rato, abiertamente, consistentemente. Sí. Lo que ellos no tienen, que nos falta a nosotros, es miedo. Ellos no tienen miedo. Ellos no tienen miedo. Ellos no tienen miedo. Y lo expresan así mismo. Y nosotros sí. Ok. Me voy a incluir, tú sabes, pero, ¿sabes? Nosotros sí. Lo que pasa es que para ellos eso es pauta también. Para ellos Pero, eso o es sea, rating, para mí- eso es pauta, pero para nosotros Pero han descubierto que también es influencia. es influencia, claro. Ahora son las dos cosas. Claro, claro. Logran las dos cosas. Mira, Maluma de la noche a la mañana cerró el Instagram. Y todo el mundo, ¿qué pasó con Maluma? Desaparecido. Cerró el Instagram después de tantos seguidores. Iba a lanzar algo nuevo y creó la expectativa. Y lo que traía detrás de todo esto era lanzar algo nuevo. Es un tema O sea, complicado, pegó más gente. Y es lo que hizo Bad Bunny. Bad Bunny estaba desaparecido, porque claro, subía videos con su novio y sus cosas y demás, pero de repente verlo con esa imagen, eso es otra cosa, el cambio de imagen, creo que es una serie, ¿no? Algo que va a estar participando. Pero, no sé, yo creo que él está trayendo un mensaje contundente. Se atreven, no tienen miedo, cuando suman y restan están dispuestos a perder, pero nosotros no. O sea, nosotros que tenemos al Espíritu Santo, que le servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores, nosotros que proclamamos la vida eterna, nosotros que proclamamos victoria siempre en Cristo, no tenemos esa babilla. Yo creo que muchos no quieren permanecer correctos políticamente dentro de su ambiente religioso. Pero ellos no lo son, fíjate. Ellos que no lo son. Y se ganan el respeto de una buena cantidad de la población precisamente por no tener miedo. Y yo diría que también pasa al revés. O sea, quiero decir, este tipo de personaje va a convencer a sus fans de que esto es importante, de que hay que hacerlo. Pero hay gente que no lo siguen por su música y que van a empezar a seguirlo por sus posturas políticas. Y van a decir, bueno, porque yo he visto gente adulta de 50 y tantos, 60 y tantos, diciendo en las redes sociales, yo no oigo ninguna de esas canciones, pero estoy con él. Hay que inscribirse. Y hay que votar. Entonces empiezan a ganarse el respeto de un segmento que no se sabe ni una sola canción de él. Pero ellos saben que en los demás partidos tienen seguidores. Hay jóvenes populares que consumen y compran la música. Hay jóvenes PNP que compran y consumen la música. ¿Por qué no tienen miedo de perder a esos jóvenes? Porque no todos son rebeldes y no todos están con este partido. Tienen un montón de Juventud Popular y PNP, ¿verdad? Hablando de los partidos tradicionales que son a los que él dice, vamos a olvidarnos de estos dos. O
O sea, que no tienen miedo de perder a ese sector de seguidores en esos partidos tradicionales. No. O sea, No. estoy tratando de exaltar el que no tienen miedo y están dispuestos a perder versus nosotros. A perder. Y se dan cuenta en el proceso de que no pierden. Exacto. Y cuando lo hacen, sumaron, nunca Sumaron, no restaron. restaron porque se ganan la credibilidad y el respeto del segmento que aún los tiene tú sabes, no lo sigue, digamos, ¿no? Y sobre todo después Wow. del acto heroico que ellos se atribuyen con la renuncia del exgobernador. Exacto, sí, porque sí. Y la prensa se los da. se lo atribuyen también. Ellos lo reclaman y la prensa se le otorga eso que tú dices. Cierto. Entonces vienen de una victoria como esa, donde ellos son los héroes y heroínas, porque el lugar estaba en la montada con ellos. No sé si sabes ese detalle. Digo, Ella estaba montada ¿Oh, sí? con ellos. Sí. No, ese detalle yo no lo tengo fresco en mi ¿Cómo le mente. llaman a donde Como ellos si se- fuera una carroza. En ¿no? la carroza ella estuvo con ellos. Mario Rosario, nuestro amigo de Proyecto Dignidad, dice que Bad Bunny y Calle 13 se sabe que están con el PIB. ¿Con el Pipo o con Alexandra? Y ahora entiendo. Bueno, habían dicho que Benito, Bad Bunny, estaba con Dalmau. Sí, Ok. y ahora entiendo un Eso yo sí lo comentario escuché. de una jovencita en estos días en las redes sociales que decía, estaba hablando mal del lugar y bien de Dalmau, y es una súper fanática de Bad Bunny. Ahora entiendo. Ok. Sí, yo escuché por lo menos de él que él estaba con Dalmau, pero Sí. no sé. Digo, esto me está llevando, esta conversación que tengo con ustedes al aire, entonces a los cristianos nos falta demasiado. O sea, estoy hablando de la masa de creyentes y aquellos que son figuras porque no nos atrevemos. No nos atrevemos, no. Estamos en el bando correcto, tenemos al líder de líderes que nos hizo más que vencedores por medio de aquel que nos amó, a Jesús, y no nos atrevemos. Decidimos ser políticamente Qué fuerte. correctos, no nos metamos en esto, no digas esto, y si alguien dice algo, me molesto con él. O sea, yo espero que yo no tenga cristianos que por decir que este año estoy con César Vázquez y Proyecto Dignidad se molesten conmigo. Ah. Porque con Bad Bunny no se molestan. O sea, fíjate una cosa, Juan Morema, o sea, Ajá. estos muchachos, no nos gustará su música, pero yo creo que estos muchachos entienden que esto realmente es importante, están comprometidos con esa causa. Y están dispuestos a perder. Eso es así. Eso es así. ¡Wow! ¡Qué cosa más! Que la pauta la agarran en el interesante. camino, sin duda alguna. Pero esta gente cree en lo que están haciendo y lo están haciendo. Y eso es admirable. No, sin duda, ¿Sabes? claro. Así es que se hace. Claro. Sí, y Ese fue el ejemplo que Jesús me dio a mí. Él asumía Claro. postura y cada cual se acomodaba a como las palabras le caían en un momento particular. Sí. Sobre todo el mensaje de no tenemos miedo, porque lo han dicho una y otra vez. No tenemos miedo. Y ahí lo vemos. Y cada vez tienen más fans en sus redes sociales. Son más influyentes, tienen más fans, suman, no restan. Lo que parece riesgoso para perder se convierte en ganancia, Sí. no en pérdida. ¿Qué opinan los oyentes en esta mañana? ¿Le atribuyes a Bad Bunny ese nivel de influencia? Entonces, si está con Dalmau, pues entonces tiene que ser decisivo el apoyo para el Pipe en estas elecciones. Si realmente arrastran lo que arrastran él y René, pues entonces el PIB quedará inscrito por primera vez en las últimas 3 o 4 elecciones que no queda ni siquiera inscrito. Y ahí se prueba si en efecto mueven los votos que ellos dicen que mueven. Eso Y si debería tienen a los pasar. jóvenes en el bolsillo, ¿no? Ujú, eso es lo que Eso debería pasar. Ujú. ¿Qué opinan los Fuerte oyentes por de dentro. Nueva Vida esta mañana, viviendo los tiempos en que pensamos en que el que no debe tener influencia realmente la tiene? No debe tener influencia, digo yo, por el contenido de su lírica en las canciones, porque denigra precisamente esa juventud de fémina. Sí. Las denigra, pero para las nenas entonces eso es un premio. No sé Úsame, estrellame, Ajá, sí. dime 4 barbaridades palabrotas y conmigo no hay problema. Estoy feliz, nene, contigo. O sea, es extraño cómo ellos dividen una cosa de la otra. Y les parece que, pues, no, porque esto es arte y esto es, ¿verdad? Este es el artista que canta estas cosas rebeldes y atrevidas, pero lo que está diciendo en este tema es verdad. Ese no. ¿Ves? Exacto. Aquí me son entretiene. Eso dos no es lo que departamentos quiere decir. aparte. Correcto. Con esto me entretiene y con esto me educa. Wow.
Y sobre todo, ¿sabes qué es lo que pasa? Que Benito, no voy a decir ni Bad Bunny, Benito, se ganó un sector cuando trabajó en el supermercado, cuando comenzó desde la nada. Y su la gente inicio. toda, sí, en sus inicios, Claro, creo que era una persona de servicio y la gente tiene eso en la mente, a los que él ayudó, aquellos que una vez él subió, se encargó de buscarlos. Y eso no lo es todo, porque, tú sabes, ayudó por una parte, pero entonces hay otra parte que se está dañando emocionalmente por su lírica. Sí. O sea, si tú lo pones en una balanza, Llegó y se fue solo, ¿no? De la Comisión Estatal de Elecciones. Ya, así lo percibí, como que no tiene un secreto. Bueno, Andaba eso fue con lo dos que o se tres de su presentó. grupito. ¿Habían 2 o 3 con él? Sí, Ok. por lo menos eso fue en un videíto corto que vi de las noticias. Pues tú sabes, el guardaespaldas, el que le abre la puerta, el que está guiando el carro, Ujú. con un bonchecito. 787-993-9700. ¿Qué opina usted de este nivel de influencia? Adelante, Ruta, buen día. Buenos días. A mí realmente lo que me preocupa es la influencia que tiene este tipo de personas como René Calle 13 y Bad Bunny sobre la población tanto de adultos mayores como dijo Fernan, porque recuerdo que para el concierto que hizo Bad Bunny veía posts de muchos nietos acompañados Sí, por sus abuelos sí. de 60 y pico, 70 y pico, que su sueño era ver a Bad Bunny. Y yo tengo 26 años y obviamente tengo muchas amistades que sí están influenciadas por lo que fue la noticia de Bad Bunny, que no estaban con el partido realmente, y ahora después de que Bad Bunny hizo sus expresiones, pues se afiliaron al partido y están decididos a votar por esa persona. Y sobre la otra pregunta o era cuestionamiento que hacía Juan, de que por qué los cristianos quizás tenemos un poco de más miedo para asumir nuestra postura, y luego de, ¿verdad? No sacando el tema, pero luego de lo que pasó con Tata, yo creo que realmente ese miedo se aumentó. Wow, no debería, pero te entiendo el comentario. Ajá. Sí, no debería. Es un ser humano más. Si lo de Tata me lleva a no asumir postura política, pues entonces no puedo ser cristiano cuando un pastor peca. Ujú. ¿Entiendes? Claro. Ni puedo confiar en el que tengo, porque si por uno doy por todos, que ese tema lo discutimos la semana pasada, pues entonces somos más complicados de lo que yo pensaba que éramos. Mucho más complicado. Bien complicado. Aparte, Bad Bunny se contradice un poco porque la piña del PIB es la misma piña de hace 40 años. Eso es así. O sea, Juan Dalmau, ¿cuántas veces ha sido candidato a la gobernación? Que el PIB nunca ha ganado, lo sabemos. Pero es la misma piña, un grupo de intelectuales, hablan espectacular y son gente demasiado brillante. Pero ahí la estructura es la misma. Sí, luce elitista, ¿no? A veces. Totalmente. Sí, totalmente. Axel, nuestro amigo Axel de Conérico, dice, ese factor lleva a un tema político bien amplio, aunque puede cambiar el rumbo, cada partido tiene sus bases fieles. Esta es la clave, llevar a los fans de Bad Bunny a votar. Y si así fuera, estamos hablando de, si lo lograra, estamos hablando de una base, o sea, extendería la base del PIB. Me encanta el comentario de la chica que salió al aire para tirar más llamadas, Fernán, porque Sí. a mí lo de Tata me reafirma en ser más vocal. Ajá. Produce un sentido contrario en mí. Un sentido totalmente contrario. No me avergüenzo de ser cristiano y no me avergüenzo de promover a un candidato cristiano. Para nada, es un efecto contrario. Se supone que así sea, pero muchos se achongan, tú sabes. Porque en Cristo, léete la Biblia, cuánta gente cometieron los errores más grandes. De hecho, los 12 apóstoles de Cristo, ¿cuántos tienen en el pedigrí que está escrito ahí? Que fueron unos traicioneros de 4 pares que se avergonzaron de Cristo hasta que se convirtieron en los apóstoles que fueron, como Pedro, por ejemplo. Un carácter que muchas veces nos vemos reflejado en él, tan feo como el de Pedro, en un momento dado, autosuficiente. Ya, Señor, yo no te voy a dejar como los demás hicieron, y terminó negándolo. Pero que Jesús no lo descartó. Eso es lo que hace hermoso a Jesús. Cómo cambia nuestro carácter. Él no descarta. Los errores de nosotros están ahí. Pero la realidad, Juan, es que con situaciones como la de Tata, los cristianos que de por sí ya tenían miedo, ahora Sí, o sea, sí. ¿Qué es lo que dice ella? se les suma la vergüenza. Exacto. Al miedo que ya tenían, ¿no? Exacto, sí. Y eso complica el asunto. Demasiado. Adelante, buen día. Muy buenos días y bendecidos. Amén. Amén. Voy a empezar por pedirle al señor Juan Carlos, como dueño de una emisora, que me saque de una duda que yo tengo, por favor.
Si puedo. Porque cada expresión que usted dice es referente al tema. Al otro lado de acá, yo como que siento como ser humano, como creyente, yo siento como una preocupación y a la misma vez como una pequeña indignación, vamos. Si bien claro usted dice que no, hay un sector bien grande de nosotros, los creyentes, los que le servimos al Señor, que estamos como que atrasados en todas estas decisiones, ¿verdad?, que nosotros tomamos de toda esta gente que va a empezar el revuelo de votar del tema de Bad Bunny. Usted dice que ¿verdad?, que los medios de comunicación seculares son bien poderosos. Pero también nosotros tenemos unos medios que el pueblo, eso a mí me llega a mi mente, quiero que me ayude, es solamente un pensamiento que tengo, ¿verdad?, una duda. Hay muchos medios que nosotros el pueblo pagamos para que hay una emisora cristiana televisiva se mantengan. Y no es solamente que yo escucho en Nueva Vida en su emisora hablando del doctor César Vázquez. Yo asisto a la iglesia y en mi iglesia no sé hablar eso. Yo no puedo hablar eso con el vecino porque mi vecino es diferente a lo que yo le sirvo, a mis creencias, de lo que yo soy. No sé si me doy a entender. Sí, yo más o menos veo su línea. ¿Qué punto específico es el que usted quiere que le aclare? Si es que por eso que es bien difícil que si nosotros, los jóvenes, las personas que estamos en nuestros hogares, de alguna manera nos tenemos que mantener, ¿verdad?, activos en saber qué es lo que está pasando para cuando tengamos que tomar nuestra decisión. Pero es que si no vemos estos medios que usted está mencionando, los canales que mencionó, tenemos otros y no hablan de nada de esto, ni en la iglesia tampoco. O sea, lo que usted quiere decir es que los medios de comunicación cristianos, exceptuando Nueva Vida, no se involucran en el tema político y por lo tanto nos quedamos atrás. Nosotros, y mire, si no es a través de ustedes, yo no conozco al doctor César Vázquez, ¿puede creerlo? Si no es a través de ustedes, yo no, o sea, hay mucha gente como yo que desconocemos tantas cosas, este tema que usted trae ahora mismo tan poderoso, lo de Bad Bunny. Yo lo vi, a mí me cayó, yo estoy preocupada por unos hijos, por unos nietos, porque ya yo estoy clara. Exacto. Pero tenemos una preocupación que si no es a través de estos medios tan poderosos como el de ustedes, miren, no nos vamos a enterar de tantas cosas como los abortos. Mira a ver si me doy a entender. Perfectamente bien, parte del Como el compromiso. matrimonio, como, o sea, también tienen que ser bien proactivos. Estas iglesias a donde existen los hermanos todos los domingos, mire, saquen un ratito. De la misma manera te sacan casi media hora, porque ahora eso es, perdonen que se lo diga, pero vamos a sincerarnos. Ahora la ofrenda y el diezmo se ha convertido casi en una prédica. Pues vamos a dejar eso un ratito, porque Dios siempre va a proveer. Nunca Dios nos ha dejado desamparados. Claro, claro, entendemos. Vamos a coger lo que está sucediendo en nuestro país como líderes. Vamos, como usted está haciendo, eduque al país también, aproveche esos momentos. Eso es así. En este proceso uno pierde y uno gana. Siempre que nosotros tenemos estos temas, siempre hay 2 o 3 que dicen, no voy a escuchar más a Nueva Vida. Siempre están hablando del tema político. O sea, cuando uno asume postura, uno tiene que estar dispuesto a ganar, pero tiene que estar dispuesto a perder, que es la característica de la gente del mundo. No les importa. A nosotros tampoco nos debe importar. Si fuera por la gente que sutilmente cuando reacciona en Facebook dicen, no voy a escuchar más a Nueva Vida, pues mira, yo tumbaría el tema permanentemente porque ninguna emisora quiere perder oyentes, a no ser que usted valore más educar y crear conciencia que ganar oyentes. Y en la suma y en la resta tú tienes que estar dispuesto también para perder. ¿Por qué las demás colegas no asumen postura? Pues es algo que esa contestación yo no se la puedo dar, porque desconozco cuáles son las razones por las cuales muchas de las colegas cristianas no se meten en este tipo de tema. Yo desconozco sinceramente lo que se da. Algunas de ellas las administra una junta, que no es un solo individuo que toma decisiones, sino una junta, etcétera. Yo descargo la responsabilidad con la que Dios me dio, que es esta. Así que en ese sentido, pues seguiremos con la majadería de seguir creando esta conciencia, ¿no? Claro. Pero me impresiona que la gente del mundo nos gane cuando están dispuestos a perder. Finalmente terminan ganando, pero todo lo que hacen están dispuestos a perder. Nosotros, con la idea de ser políticamente correctos o evangélicamente correctos, nos quedamos callados y no influenciamos a nadie. Aquí en el WhatsApp de Nueva Vida alguien escribe que ya los comentaristas políticos están expresándose. Uno dijo, asumiendo postura, dijo, Bad Bunny no es un ejemplo a seguir, hizo una advertencia a los jóvenes que pensaran bien
Ya hay gente que está saliendo también a dar su expresión pública, ¿no? Mayormente dirigiéndose a los jóvenes. Hay que ver cuánta influencia tienen esas personas en los jóvenes. Ese es otro punto. Los que podemos expresarnos. Claro. Fernán ha hecho un reclamo aquí y hace mucho tiempo, desde que iniciamos prácticamente este programa juntos, cuando lo traigo a hacer en ruta, de la parte de los artistas cristianos, porque el artista secular cada vez más se unen más a hacer vocales en la influencia de la cuestión estrictamente política. No tenemos ninguno que sea, por lo menos fresco en mi mente, que yo diga, este artista cristiano siempre está asumiendo postura y se va por la goma, critica esto, establece aquello, se va por los principios. Yo no conozco uno, ¿tú conoces uno? No, que se atreva. Que se atreva. Ni uno. Yo no quiero pecar y no quiero fallarle a ninguno de los que conocemos. No, ni uno. Y los amamos y los respetamos, pero eso es ausente totalmente. No, ausente, totalmente ausente. Entonces, a veces me pregunto, y de hecho le voy a preguntar más a cuando los vea aquí, a algunos de ellos que nos visitan, cómo ven al artista secular que asume postura y está dispuesto a perder y ganar, y por qué ellos no lo hacen. Porque son figuras de influencia. Un artista cristiano pegado, aquel joven cristiano, que los hay por montones, que ni siquiera ha sacado la tarjeta electoral, los puede activar, así como Bad Bunny activa un montón de sus seguidores que no tienen tarjeta electoral y que no tienen intención de votar. El artista cristiano piensa que puede ser una buena influencia, no solamente con los jóvenes, con los adultos. Yo conozco adultos que no quieren votar en este proceso electoral. Yo creo que es que el artista cristiano, local e internacional, le interesa más que nada ser una influencia en la iglesia. Y si se mezcla o si tiene alguna postura política, eso pudiera de alguna manera traerle algún problema, por ejemplo, con las iglesias que son pastoreadas por pastores, valga la redundancia, tienen líderes que sí tienen postura política. O sea, y son como equivalentes a los alcaldes. ¿Entiendes lo que te digo? O sea, hay artistas que no se atreven a asumir una, y son poquitos, cada vez son más los que sí se atreven. Los que quedan que no se atrevan, pues no quieren perder los guisos con las fiestas patronales. Pues yo hago más o menos una comparación entre eso y el artista cristiano que no quiere asumir una postura política, ¿verdad? Para beneficiar a su país, por miedo a que un pastor que tiene una afiliación a un partido político, un partido contrario a las no expresiones que tú hiciste, sí, te terminó descartando. Correcto. O sea que te puede descartar el pastor y te puede descartar un alcalde. Eso es así. Y basado en eso, pues me quedo entonces en el terreno seguro, es safe, de enfatizar en lo espiritual nada más. Sí. Y en lo político no digo ni media palabra. Sí. Así que ellos pues terminan conformándose o contentos con influenciar a la gente con relación a las canciones que cantan los domingos en la mañana. Y si encima de eso, Miri, si encima de eso tenemos personas que... Aquí alguien escribe que escuchó a un evangelista, ¿verdad? Alguien de los nuestros diciendo que no apoyaba a Dignidad y las razones por las que no las apoyaba. Entonces, sí utilizamos la libre expresión, sí nos expresamos en contra de... Sí, o sea, sí me atrevo a decir que no apoyo a uno de los nuestros. Exactamente. Pero no critico, eso está fuerte, demasiado está fuerte. Y están diciendo el nombre y es una persona que tiene muchísimos seguidores. Pero ojo, perdónenme, pero qué bueno que lo expresa, aunque sea contrario. Yo tengo problema con el que no dice nada. ¿Me sigue? O sea, tenemos un montón de artistas cristianos que pudiendo ser una influencia importante en este país no lo hacen. Y no lo hacen porque tienen miedo que alguien los castigue. Tienen miedo a perder. Claro que sí, tienen miedo. E ignoran que pueden ganar. O claro sea, no tienen presente que en realidad entrar al círculo, como ha sido testimonio de los artistas seculares, en la suma y en la resta, ganan. De hecho, Nueva Vida lleva toda la vida con el sonsonete de crear conciencia política. Mucho más de 25 años. Sí. Y nosotros todavía somos la emisora que más rating saca. En la suma y en la resta, ¿cómo ha resultado para nosotros? Y es por eso. Positivo, claro. Y lo hacemos de corazón, toda la vida lo he hecho con corazón. Hemos estado dispuestos a perder y hemos terminado ganando. Claro, y es porque Nueva Vida, Juan Carlos Mato, asume una postura y eso se respeta y se admira.
sea, asume Eso es una lo que pasa. postura perdiendo porque hemos perdido. Hemos perdido en el proceso. Hay gente que dice, no los vuelvo a escuchar. Terminan escuchándonos más tarde, pero pues pero se suman otros. se suman otros. Vienen oyentes nuevos que dicen, esto era lo que yo estaba esperando. Exactamente. Y eso es lo que muchas veces, mientras otros no lo vean, no lo van a hacer. Esa es la ventaja de tú aprender el principio de sumar y restar. Al final, sigue ganando más. Sí. Eso fue Jesús. Eso fue lo que hizo Jesús. Fíjate que Jesús encaminó todo a través de él. Le quitó los dioses a las demás naciones. Todos los demás son falsos. Todos los demás son ídolos. El único camino al Padre soy yo. El cristianismo terminó creciendo, no deshaciéndose. Pero había un mensaje claro, O sea, había un mensaje contundente O sea, fíjate que cómo, no ha cambiado. Fíjate cómo Bad Bunny logra comprender la alta influencia que tiene en millones de jóvenes y que eso es suficiente como para él, ¿verdad? Abrir su mente y decir, espérate, lo que yo pueda decir puede determinar algo importante. Y se compromete con eso, independientemente de la basura que es su música. Ahora, tenemos artistas cristianos que tienen la mejor letra, cantan bonito, influencian millones de gente con sus canciones, pero llega hasta ahí. Y no entiendo por qué no son capaces de decir, digo, a lo mejor es que muchos de ellos son PNP o son populares y no quieren decir dignidad porque no creen que dignidad sea una alternativa real. Y no se atreven a decir lo contrario. Y fíjate, en la expectativa mía, si quieren reservarse la parte de la preferencia del partido, lo respeto. Es expresarse con el issue. O sea, ¿Qué piensan? ¿qué piensan del issue, por ejemplo, la enseñanza de perspectiva de género a nivel público? Ah, no, menos. Eso no todavía. tiene que ver con partidos políticos, eso tiene que ver con principios, Claro. eso tiene que ver con valores. Pero ni para eso. Entonces, exacto, pero ni para eso. Ni para eso, no. Fuerte por demás, ¿sabes? Entonces tú dices, caramba, se evaden el tema del aborto. Eso no tiene que ver con populares, PNP y Pipiolo y Victoria Ciudadana necesariamente. O sea, tú expresas que tú piensas acerca de la vida públicamente y si estás en contra del aborto, estás en contra del aborto, punto. ¿Cuál es el issue de tú expresarte a favor de la vida contundentemente en contra del aborto? O sea, sienten que se mezclan con temas controversiales y su imagen es una imagen celestial, simpática, afable, y que no deben mezclarse con temas que sean controversiales, aunque sean temas que son importantes para la iglesia y para la familia. Son totalmente bíblicos. Claro, pero no lo hacen. Dios está en contra de matar bebés en el vientre, pero eso no hay que cuestionarlo. Eso es así. O sea, que tú estás haciendo una postura que está en línea con lo que la palabra de Dios establece. Si tú no estás dispuesto a perder ahí y nos olvidamos ya de exigirle al cantante que diga por qué partido va a votar, eso lo vamos a respetar. Esa privacidad, por lo menos yo la voy a respetar. Claro. Pero con los issues principales, Fernán, Moraima, tú dices, ¿y por qué? Y con esto tampoco se expresan. Si no es cuestión de colores. Fíjate, nosotros hemos tocado este tema Parte del varias cristianismo, veces. ¿no? Nosotros hemos tocado varias veces Muchas este veces. este tema de los artistas y ninguno se ha comunicado o por lo menos en no me han privado reaccionado, no. no han reaccionado. No. Y con esto no quiero, ¿verdad?, sembrar No, un conflicto ni nada, solamente. yo creo que hacerlo issue en Nueva Vida los pone a pensar, porque si entonces, ¿para qué eres creyente? O sea, ¿a quién tú quieres influenciar? Si estás a favor de la vida, ¿por qué no lo dices públicamente? Si es en lo personal, estás en contra del aborto, ¿por qué no lo expresas públicamente? Su influencia es estrictamente musical. Vuelvo y te digo, ¿no? Ellos son felices influenciando a la gente con qué canción se va a cantar los domingos en la mañana en una iglesia. Ni Y local ni... con eso para ellos está bien. Y cuando hablamos de la clase artística, estamos hablando de la clase artística local e internacional. O sea, las grandes Sí. figuras de la música cristiana no asumen postura que entren en el terreno político, punto. Ah, punto. Yo nunca he escuchado a Marcos Witt expresarse en nada. Ni a Alex, No. para ni a Redimido, ni a los grandes nombres de la música Redimido ha cristiana. entrado a veces en algunos temas, ¿verdad? De tipo Sí, él ha asumido moral, postura, pero, sí. perspectiva de género, Sí. él lo ha hecho. Tal vez el que es más vocal y más firme en eso. Pero se es queda ahí, redimido. se queda ahí porque se queda solito. Mira, los otros días yo le pregunté a un cantante querido del patio, urbano, un jovencito que queremos mucho, acerca de dignidad y de
el doctor César Vázquez no tenía la menor idea de lo que yo le estaba hablando. Totalmente ajeno, desconectado. Sí, no tiene la menor idea de lo que yo estaba hablando. Ok. Wow. Así que imagínate tú. Eso lo hace demasiado importante. Seguimos escuchando la opinión de ustedes, los oyentes de Nueva Vida. Este tema no está en la línea de hacer una crítica personal a nadie. Este tema está en la línea en que podamos poner sobre la mesa un tema exageradamente importante, porque las decisiones políticas nos afectan todos los días de la vida en todas las áreas. Y los creyentes somos una fuerza electoral que no hemos decidido utilizarla nunca como fuerza electoral para crear cambios. La gente del mundo se ha dado cuenta y lo hace. Y las figuras del mundo se han dado cuenta cada día más y lo hacen sin miedo. ¿Por qué nosotros nos sigue caracterizando tanto miedo y situaciones como la de Tata Charbonnier, que tenía la bandera de que era una mujer cristiana? Entonces intimida más, como nos dijo la llamada, y sé que ella está diciendo el sentir de la mayoría. Claro. Se avergüenzan y quieren esconder su cristianismo y no voy a votar por tal cristiano porque mira lo que hizo Tata, como muchos han dicho en las redes. Bueno, a mí me empodera más para hacerlo, es al revés. Pero eso es lo mismo de que decir no voy a votar por los PNP por lo que hizo el ex gobernador, o no voy a votar por los populares. ¿Es lo mismo? Pero lo aplican solamente a nosotros de la fe, a los cristianos. A los cristianos. O sea, sí. somos demasiado de difícil en nuestro razonamiento. O sea, lo que no le exigimos a nadie del mundo, y de hecho estamos dispuestos a repetir el voto, pero si es un creyente, no me hables votar por un cristiano porque mira lo que hizo fulano o mira lo que hizo fulano. Es una absoluta contradicción. Pero está ahí, está ahí. 787-993-9700. Adelante, Ruta, buen día. Buenos días. Sí. Yo tengo una niña de 17 años que está en una escuela high school pública, y nosotros los cristianos tenemos que entender que nuestros hijos que son cristianos están en un lugar donde hay influencia de todos estos cantantes, ¿verdad? Eso es así, el que el cristiano no entienda eso es un gran problema. Pues yo le pregunto a ella, ¿qué tú crees que está pasando con los cantantes cristianos que no son influencia en el mundo no regular? Y ella me dice que son demasiado de cobardes. Esas son las palabras de una niña de 17 años. Wow. Son demasiado de cobardes para impactar a los que no son cristianos. Nos dejan la carga a nosotros cuando ellos son influencia. Y ella me dice a mí, ¿por qué Redimido no anuncia su concierto en una emisora secular y lo tiene que anunciar siempre en Nueva Vida? O sea, lo que hacen es entretener a los cristianos y no impactar a los que no son cristianos. Es una palabra de ella. 17 añitos. Ahí está. Bueno, Redimido sí anuncia en los medios seculares. No sé en las emisoras, pero sí lo he visto en TV secular. O sea, el hecho es donde ellos se anuncian o que sean vocales con lo que está pasando. Sí, es que sean vocales. Es que sean vocales. Ese es el issue principal, claro. Adelante, Ruta, buen día. Buen día, bendiciones, ¿cómo están? Saludos, muy bien. ¿qué Súper tal? bien esta mañana. Qué bueno, corazones. Mira, esto juega dos papeles bien fuertes en esto. Yo, primero que nada, quiero disculparme con ustedes porque tampoco había conocido lo que es el proyecto Nueva Vida. El proyecto que tienen ahora. Exacto, no lo había conocido tampoco. Quiere decir que si yo no lo conozco, pues, y yo soy joven, tengo 25 años y yo estoy buscando el cambio y yo no lo había conocido, no lo había ni escuchado. Ahora que yo lo escucho hablar, yo digo, yo había este proyecto. Y quiere decir que entonces hay algo que nos están haciendo que no se está moviendo, porque si yo no lo sé, mira que yo soy bien fan de ustedes, yo sigo redes sociales y es bien raro que yo no lo haya escuchado. En cuanto a lo que se refieren de los artistas, yo creo que a lo mejor la gente quiere que ellos pues expresen su sentir, pero esto juega un papel importante porque ya que no quieren que la política entre a la iglesia, pues entonces si la iglesia entra a la política, ellos van a tener poder, digo en mi opinión, van a tener poder de decir, pues si ustedes quieren entrar, quieren decir que nosotros también podemos hacer lo que queramos con la iglesia. Parece que tenemos que ser bien precavidos con lo que vamos a decir y con lo que vamos a hacer. Una pregunta, amiga, una pregunta. No te vayas, ajá. Tú, por ejemplo, ¿a ti te incomodaría que un cantante, un artista cristiano exprese sus posturas políticas? No, a mí no me molestaría el expresarlo. Lo que pasa es que como son figuras públicas, como uno dice, a lo mejor si lo digo yo, pues no voy a formar esa polémica que puede formar al Claro. final
¿entiendes? Porque a lo mejor yo puedo decir, yo soy fulano de tal, y yo voy a decir, pues yo voy a evitar por bajo mi sentir, pero acuérdate que yo tengo muchos seguidores que a lo mejor pueden pensar igual que yo, pero entonces si un político me escucha decir, ustedes quieren entonces que la iglesia entre a la política de esta forma, o sea, parece que yo digo, Dios mío, estamos jugando de una forma bien fuerte, porque a la larga nosotros también vivimos aquí, nosotros también somos del mundo y nosotros también tenemos que decidir qué vamos a hacer y qué no. Pero lo que pasa también es que, por ejemplo, un artista cristiano, pues es una figura que tiene una imagen que no es del mundo, ¿no? O sea, y ellos viven, no lo digo como una crítica necesariamente, aunque tal vez lo sea, no sé, viven de sostener una imagen, digamos, angelical, ¿no? O sea, gente que parecería que andan toda su vida cantando y adorando, y lo demás tú no lo conoces nunca, ¿verdad? Pero son seres humanos. O sea, y entonces a la hora de influenciar, no les interesa utilizar esa influencia que ya tienen con un sector importante para decir cosas importantes a su comunidad. Les tengo una pregunta, chicos. ¿Eso nos da una desventaja? El hecho de que la gente no diga, o sea, que la gente diga, pero ven acá, ellos tienen un proyecto, ellos están impulsando un proyecto, un partido, ¿y dónde está la gente unida? ¿No nos vemos unidos? No nos vemos unidos para nada. No. Adelante, Ruta. Sí, bueno, mira, yo entiendo que pueden ser parte de, pertenecen a esto, y cambiar la opción de que porque están en la iglesia son una figura igual que pues, los pastores, sacerdotes y todo lo demás. A las personas se les olvida que son seres humanos, que no son santos. Y tienen una oportunidad también de contrarrestar todo lo que se está bombardeando y todo lo que estamos recibiendo de otras partes. Claro que yo entiendo que sí, que tienen derecho a manifestarse, siempre con respeto y no salirse dentro de lo que de verdad está establecido dentro de la ley de Dios. Muy bien, muy bien. ¿Y la iglesia cómo verá que los cantantes se manifiesten? Porque se critica a los pastores cuando se manifiestan. Los pastores no deben utilizar la iglesia para eso. Tal vez 20 años atrás era así. Okay. En 20 años la cosa cambió. Ahora sí hay que hacerlo. Okay. No, pero la gente sigue... no todos los tiempos son iguales. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, claro. Por eso, claro pero que ¿qué sí. pasaría si un... Pero debemos cambiar porque estos tiempos son totalmente diferentes. La política se metió no solamente en la iglesia, se metió en la familia. Es que lo que has predicado todo el tiempo, no importa que sea señalado, juzgado, tienes que llevar la palabra que tú crees. Pero ¿qué pasaría? O sea, estamos de acuerdo en que no necesariamente los cantantes cristianos tienen que expresar su afiliación política o su, ¿verdad? Okay. Sí. Pero si lo hicieran, están también en su derecho. Totalmente. Pero entonces, imagínate tú qué pasaría si, por ejemplo, un pastor decidiera, espérate, yo no sabía que fulano de tal era PNP, yo soy popular, no lo voy a invitar. ¿Sabes? Sí, eso es... cuando el issue es valores, y máxime ahora, Fernán, ese comentario tuyo es bien importante. Los dos partidos principales en términos de lo que representan los valores cristianos y de la familia, todos están ubicados en el mismo sitio. Uno no le puede decir a otro, yo soy más conservador que tú, yo soy más cristiano que tú, mi plataforma es mejor que la tuya. Ninguno de los dos principales. O sea, si hay algo que yo creo que un elector azul o rojo debe reconocer, es que ya su partido en esos términos no representa nada que va en línea con ellos. Por eso es que deciden si continúan ahí o no, y eso se les respeta, yo se los respeto, pero no es que me vayan a decir, es que yo me quedo con mi partido porque es que mi partido es más conservador y está a favor de la vida, y no, y está en contra de perspectiva de género. Todos los partidos principales, todos, incluyendo al PIB, están a favor. Están en récord y están a favor de todo lo que nosotros predicamos como contrario, no porque nos guste, es porque la Biblia lo establece. En términos de el aborto, en términos de los comportamientos sexuales diversos, la Biblia definió los comportamientos sexuales del ser humano. Están claritos ahí. Y no lo decimos nosotros, ellos fueron vocales, en los debates se vio, en los diferentes foros que se presentaron los otros partidos también se vio, no es que lo diga Nueva Vida, es que ellos lo dijeron. Pero si el tema es tan crítico como lo estamos describiendo, y estamos de acuerdo,
entonces sería muy importante que artistas cristianos Demasiado. se expresaran, de hecho, a favor, esperaría yo, de Proyecto Dignidad. Sí. Sorry, pero eso es lo que debería suceder. Fíjate que en el 2016, es que hay que perder miedo. En el 2016, yo siempre he dicho a los oyentes, y delante de Dios estoy, y es la verdad, he votado por los dos partidos principales, he votado. Cuando en el 2016 dije que votaba por Ricky porque era el único que se comprometió a sacar perspectiva de género, para muchos oyentes dijo, Juan Carlos es PNP, yo no soy PNP, no lo soy, pero era el único candidato que se comprometió públicamente y aguantó presión diciendo, si yo gano, la perspectiva de género la saco de las escuelas. Entonces había que perder el miedo de decir, yo estoy con ese candidato porque está en línea con un punto demasiado importante para mí. Y pasé el costo de que la gente pensara, él es PNP. Pues mira, si tú le das más importancia a donde la gente te ubique que a una acción contundente de lo que tú quieres lograr, pues mira, tienes que analizar dónde están tus principios realmente y dónde están tus convicciones. Porque si eso lo hubiese dicho David Bernier en el 2016, yo hubiese dicho en el micrófono, con cualquiera de los dos estoy bien, porque los dos se comprometieron a sacar perspectiva de género si ganaran. Así que usted vote por el que usted quiera. De hecho, yo no le dije a nadie por quién votar. Yo dije cómo yo iba a votar. ¿Ok? Y si eso fue de influencia, pues pagué el costo de que me ubicaran en un lado o que me pusieran un color, aunque no es así. Por eso se me hace tan fácil ahora decir que mi voto está con Proyecto Dignidad y con el doctor César Vázquez. Porque el elector tiene que usar su poder para adelantar la agenda del reino, no la agenda del partido, la agenda del reino. Y donde quiera que esté la agenda del reino, va a estar mi voto, donde quiera que esté. Y yo tengo una pregunta, ¿por qué los partidos tienen miedo a decir públicamente que están en contra de si Ricky lo hizo y ganó? Exacto. ¿Ganó? Exacto. No exacto. entiendo. No entiendo entonces cuál es el temor de decirlo públicamente. Le ayudó a ganar. Le ayudó. Estuvo dispuesto a perder con la comunidad. Y le ayudó a ganar. Y le ayudó a ganar. De eso se trata. Digo, lo están haciendo, de hecho, ahora. Por eso hay un texto en la Biblia que dice, los ángeles de las tinieblas son ¿qué? Más sagaces que los ángeles de la luz, muchas veces. Triste por demás. ¿Qué tema complicado? Yo me quedo igual de frustrado que al principio. Sé que no puedo contar con ellos. A la medida en que lo seguimos discutiendo, estamos educando y creando conciencia, y educar cuesta. Pablo decía, no me canso de repetirles lo mismo hasta que el carácter de Cristo sea formado en ustedes. Así Oye, que, si alguno ha sido perseguido por haber hablado, que nos deje saber. A mí me gustaría, fíjate, no están en la obligación, pero que nos dejaran saber, aunque sea en una notita, mira, a mí me pasó tal experiencia. Porque también sería bueno escuchar esa parte. claro, sí lo ha habido, Sí. claro. Bueno, ahí estamos. Y que se extiende el Interesante. tema, estamos a día de las elecciones, usted sigue haciendo su análisis. Bad Bunny tiene su punto en que se atreve, está dispuesto a perder, y nosotros los creyentes muchas veces no estamos dispuestos a decir absolutamente nada porque no estamos dispuestos a perder o porque dejamos que el miedo nos paralice. A fin de cuentas, seguimos perdiendo cuando no decimos nada. Sí. Y triste que ellos siguen ganando el respeto de mucha gente. Así es. Y siguen ganando Increíble. terreno y siguen adelantando su causa. Increíble. Así mismo. Las 7:52. En breve tenemos una edición muy especial de Vamos por Más. Asimismo, tenemos un invitado muy especial. No le quiero adelantar porque yo quiero que les tome por sorpresa cuando comience a hablar y cuando lo vean a través del Facebook de Nueva Vida. El tema es Dios te dice, yo me encargo. Eso es lo próximo. me encargo. Yo me encargo. En Vamos por Más en breve.